Hola, vamos a leer Guerra y Construcción del Estado como Crimen Organizado de Charles Tilly. Si quieren conseguirse el PDF del libro, voy a dejar el link de un server que es donde saqué el libro. Ustedes se van a tener que ir a lectura. Obviamente abren el link, se unen al server de Discord y se van a lectura y acá va a estar Guerra y Construcción del Estado como Crimen Organizado. Creo que en Google no se puede conseguir, así que creo que esta es una de las maneras más sencillas para conseguirlo. Ustedes ahí lo descargan y listo. Yo creo que vamos a leer entre 15 a 20 páginas. No sé si el tiempo alcanza porque tengo que ir al colegio más tarde. Introducción. Simón Ocampo. En este artículo Tilly se pregunta por qué es que las formas de dominación territorial europea llegaron a converger alrededor del Estado Nacional, a pesar de las enormes diferencias que presentan con respecto al pasado, concluyendo que esto se debe a la violenta historia en ese continente. Las diferentes formaciones territoriales de Europa siempre estuvieron sujetas a presiones de sus vecinos, razón que las llevó frecuentemente a la guerra y a la necesidad de atender preparaciones orientadas a expandir o defender territorios. Es por eso que se vieron obligados a recaudar inmensas cantidades de impuestos y eventualmente establecer una estructura de poder centralizado, llevando a una racionalización del poder político y la constitución de enormes burocracias estatales. De esta manera, el autor plantea cuatro vías a través de las cuales se expanden su control: la guerra, la construcción de la estructura estatal, la extracción de recursos y las fuerzas de protección. Guerra y construcción del Estado como crimen organizado. Aviso: si el negocio de protección representa el crimen organizado en su versión más justificada, entonces la guerra y la construcción del Estado, paradigma del negocio legítimo de la protección, se convierten en su representación más importante. Sin tener la pretensión de calificar a todos los generales y estadistas de asesinos o ladrones, quiero, no obstante, poner en relieve el valor de esta analogía, por lo menos en el caso europeo de los últimos siglos. La visión de los Markers, los constructores del Estado como agentes coercitivos y empresarios egoístas, se asemeja más a la realidad de las posibilidades existentes. ¿Cómo sería la idea de un contrato social, la idea de un mercado libre en el cual los ejércitos y los estados ofrecieran servicios a unos consumidores deseosos, o la idea de una sociedad que, compartiendo normas y expectativas comunes, demanda un determinado tipo de gobierno? Las reflexiones que siguen pretenden ilustrar la analogía entre la guerra y la construcción del Estado, por un lado, y el crimen organizado, por el otro. Durante unos cuantos cientos de años de experiencia europea, y favorecer así una tímida discusión sobre posibles cambios y variaciones que se derivan de la misma, mis reflexiones parten de inquietudes contemporáneas, preocupaciones sobre la creciente capacidad de destrucción que provocan las guerras, el papel cada vez mayor de las grandes potencias como proveedoras de armas y estructura militar a los países pobres, y la continua presencia de gobiernos militares en esos mismos países. Estas consideraciones nacen de la esperanza de que la experiencia europea interpretada adecuadamente nos pueda ayudar a entender qué está ocurriendo actualmente y quizás incluso hacer algo al respecto. El tercer mundo del siglo XX no se parece demasiado a la Europa de los siglos XVI y XVII. Difícilmente podemos deducir el futuro de los países del tercer mundo del pasado de los países europeos. Sin embargo, una exploración atenta a la experiencia europea puede resultar muy útil. Nos mostrará cómo la explotación coactiva jugó un papel fundamental en la creación de los estados europeos, cómo la resistencia popular a esta explotación forzó a aquellos aspirantes de tentar el poder a conceder protección y contener sus propias acciones. Nos ayudará, por tanto, a eliminar erróneas comparaciones entre el presente del tercer mundo y el pasado Europa, facilitando la comprensión sobre las diferencias con el mundo presente y qué es, por lo tanto, lo que tenemos que explicar. Puede incluso ayudarnos a analizar la amenazante presencia actual de organizaciones militares y de hostilidades en el mundo actual. Aunque lograr todo esto me encantaría, no prometo, sin embargo, nada tan ambicioso finalmente. Este ensayo, por tanto, hace referencia al papel que jugaron las formas de violencia organizada en el crecimiento y cambio de esos peculiares sistemas de gobierno.
que denominados estados nacionales, organizaciones relativamente centralizadas y diferenciadas, cuyos funcionarios con más o menos suerte ejercen cierto control sobre esas formas de vivencia monopolizadas por una autoridad, sobre el conjunto de una población que habita un territorio amplio y contiguo a otro. Este razonamiento nace de los trabajadores históricos sobre la formación de los estados nacionales en Europa occidental, especialmente el desarrollo del Estado francés a partir del año 1600. Sin embargo, esta argumentación traspasa estos estudios para observarlos desde un punto de vista teórico, aunque finalmente aporte pocas explicaciones y ninguna evidencia especialmente reseñable. Del mismo modo, que uno rehace una mochila apresuradora, preparada después de varios días de camino, retirando lo que sobra, ordenando las cosas según su importancia y equilibrando la carga, he reestructurado mi bagaje teórico para la escalada que viene. La verdadera prueba para la nueva mochila llega con el siguiente trecho del camino. El razonamiento expuesto a continuación enfatiza la interdependencia entre la guerra y la construcción del Estado, y la analogía entre estos dos procesos, y lo que, aunque con menos éxito y menor importancia, se denomina crimen organizado. Como afirmaré más adelante, la guerra crea estados. Asimismo, la delincuencia, la piratería, la rivalidad criminal, el mantenimiento del orden público y la guerra pertenecen todos a la misma realidad. Durante el periodo en el cual los estados nacionales se fueron convirtiendo en las organizaciones dominantes de los países occidentales, el capitalismo mercantil y la construcción del Estado se reforzó mutuamente. Protección de doble filo. En el lenguaje americano contemporáneo, la palabra protección tiene dos acepciones contrapuestas, una conforta, la otra inquieta. Por un lado, protección evoca las imágenes de refugio contra el peligro que ofrece un amigo poderoso, una amplia póliza de seguros o un tejado robusto por otro. Por otro, evoca el negocio mediante el cual el cacique local obliga a los comerciantes a pagar un impuesto para evitar peligros con los que el propio cacique les amenaza. La diferencia es un problema de grado. Un sacerdote que sermonea sobre el infierno y la perdición recibirá colectas de sus feligreses solo en la medida en que estos crean sus predicciones. El gángster del barrio puede realmente ser, como él mismo afirma, la mejor garantía de un burdel frente a la intervención policial. ¿Cuál de estas imágenes evocadoras de la protección viene a la mente depende principalmente de nuestra evaluación de la realidad y de la externalidad de la amenaza? El que ejecuta el mismo tanto el peligro como por un precio. La protección ante él mismo es un chantajista, aquel que facilita una protección necesaria pero tiene un escaso grado de control sobre la aparición del peligro se legitima como protector, especialmente si su precio no es mayor que el de sus competidores. Finalmente, el que ofrece una protección fiable y barata tanto ante los chantajistas locales como ante los intrusos de fuera hace la mejor oferta de todas. Los defensores de determinados gobiernos o del gobierno general argumentan imprecisamente que estos ofrecen protección frente a la violencia local y la externa. Afirman que los precios que cobran apenas cubren los costes de protección. Califican a las personas que se quejaban de sus precios de anarquistas, subversivos o ambas cosas. Sin embargo, definen como chantajista a la persona que crea la amenaza y después cobra por su eliminación. La provisión de protección por parte del gobierno, partiendo de esta definición, puede encontrarse calificada con frecuencia como chantaje, en la medida en que amenaza frente a las que de un gobierno determinado defiende a sus ciudadanos con imaginarias o son consecuencias de sus propias actividades. El gobierno ha establecido un negocio de protección. Desde el momento en que los propios gobiernos con frecuencia simulan o favorecen o incluso inventan amenazas de guerras externas, y desde el instante en que las actividades de represión de los gobiernos a menudo constituyen las amenazas más importantes para sus propios ciudadanos, muchos gobiernos actúan en esencia del mismo modo que los chantajistas. Existe, por supuesto, una diferencia.
Los chantajistas, según la definición convencional, actúan sin el beneplácito de los gobernantes. ¿Cómo obtienen su autoridad los gobiernos chantajistas? Desde el punto de vista práctico y ético, este constituye uno de los enigmas más antiguos del análisis político. De acuerdo con Maquiavélico o Hobbes, los observadores políticos han reconocido que lo que hagan los gobiernos organizan y si es posible monopolizan la violencia. Poco importa si consideramos la violencia en un sentido limitado, como el daño a personas o cosas, o en un sentido amplio, como la vulneración de los deseos e intereses de la gente. Desde cualquier punto de vista, los gobiernos se diferencian en otras organizaciones por su tendencia a monopolizar las fuerzas de violencia. La distinción entre fuerza legítima y ilegítima, además, importa poco en la práctica. Si consideramos que la legitimidad se deriva de la conformidad con un principio abstracto o del consentimiento del gobernado, o de ambos a la vez, estas condiciones pueden servir para justificar, quizás incluso para explicar, la tendencia a monopolizar la fuerza. No contradicen, por tanto, la realidad, los hechos. En cualquier caso, el tratamiento cínico de Arthur Strindberg da la legitimidad es eficaz para los propósitos del análisis, porque dije nazi, análisis político. La legitimidad, según este autor, depende bastante de pocos principios abstractos o consentimientos de gobernado. La persona sobre que el poder es ejercido no es generalmente tan importante. La persona sobre la que el poder es ejercido no es generalmente tan importante como otros titulares del poder. La legitimidad es la probabilidad de que otras autoridades intervengan para confirmar decisiones de una autoridad determinada. Otras autoridades, añade, estarán especialmente dispuestas a confirmar las decisiones de una autoridad cuestionada cuando ésta ejerce un control sobre una fuerza considerable. Tanto el miedo a las represalias como el deseo de mantener un entorno estable a las relaciones que recomiendan esta regla general, que recalca la importancia del monopolio de la fuerza ejercido por la autoridad. La tendencia a monopolizar el uso de la violencia hace que el ofrecimiento de la protección de un gobierno, ya sea en el sentido más reconfortante o en el inquietante de la palabra, sea más creíble y por lo tanto más difícil de rechazar. El reconocimiento sincero del papel central de la fuerza en las actividades gubernamentales no implica que creamos que la autoridad del gobierno descansa únicamente o en última instancia en la amenaza de violencia. Tampoco implica la asunción de que el único servicio del gobierno es la protección, incluso cuando el empleo del uso de la fuerza por parte de un gobierno implica un coste elevado. Algunas personas pueden decir acertadamente que otros servicios del gobierno compensan los costes de acceso al monopolio de la violencia. El reconocimiento del papel central de la fuerza permite una mejor comprensión del desarrollo y la transformación de las formas de gobierno. He aquí un avance del argumento más común. El afán bélico de los titulares del poder exige, quieran o no, que extraigan recursos para la guerra de las poblaciones sobre las que ejercen control y que fomenten la acumulación de capital por parte de aquellos que les pueden ayudar mediante el préstamo y la compra. La guerra, la extracción y acumulación de capital interactuaron para configurar la construcción del Estado en Europa. Los titulares del poder no emprendieron esas tres actividades trascendentales con la intención de crear estados nacionales centralizados, diferenciados, autónomos, organizados políticamente, ni tampoco previeron que la guerra, la extracción y la acumulación de capital la extracción y la acumulación de capital pudiesen emerger en estados nacionales. Muy al contrario, las personas que controlaban los estados europeos y los estados en procesos de construcción luchaban con la intención de frenar y de dominar a sus rivales, y de este modo disfrutar de las ventajas para poder dentro de territorios seguros o cada vez más extensos. Para hacer más eficaz la guerra, intentaron localizar más capital. A corto plazo, tuvieron que acceder a esta a través de conquistas, de la liquidación de sus activos o desposeyando las acumulaciones de capital. A largo plazo, la búsqueda les obligó inevitablemente a permitir
la actividad habitual de los acumuladores del capital que podían facilitarle créditos e imponer alguna modalidad de impuesto periódico a las personas y actividades que se encontraban dentro de su ámbito de control. A medida que el proceso continuó, las personas que llevaban a cabo la construcción del Estado desarrollaron un creciente interés por fomentar la acumulación del capital, a veces con el pretexto de utilizarlo posteriormente para sus propias iniciativas. Las diferencias existentes en la actualidad para recaudar impuestos en el coste de mantener el tipo específico de fuerza armada adoptado, en la cantidad de recursos militares necesarios para defenderse de los rivales, etc., fueron las causantes de la principal variedad de la forma de los estados europeos. Todo comenzó con el esfuerzo por monopolizar las formas de violencia dentro de un territorio delimitado contiguo a la sede de un titular del poder. Violencia y gobierno. ¿En qué se distinguía la violencia ejercida por los estados de la violencia llevada a cabo por cualquier otro actor? A largo plazo, se diferenciaron lo suficiente como para hacer creíble la división entre fuerza legítima e ilegítima. Con el tiempo, los funcionarios ejercieron la violencia a mayor escala, con mayor eficacia, con mayor eficiencia, con un consentimiento más amplio por parte de sus propias poblaciones y con una colaboración más sólida por parte de las autoridades vecinas que por parte de otras organizaciones. Sin embargo, pasó mucho tiempo antes de que estas diferencias se hicieran patentes. En los primeros momentos del proceso de la construcción del Estado, muchos de los implicados defendieron el derecho a utilizar la violencia, la práctica de su uso rutinario para cumplir sus objetivos, o ambos al mismo tiempo. La secuencia fue la siguiente: se pasó de bandidos y piratas a reyes, a través de los recaudadores de impuestos, los titulares del poder de la región y los soldados profesionales. La delgada y difusa línea que separa la violencia legítima y ilegítima apareció en los escalafones más altos del poder. En los primeros momentos del proceso de construcción del Estado, muchos de los implicados defendieron el derecho a utilizar la violencia, su empleo propiamente dicho o ambos a la vez. La prolongada relación amor propiamente dicho o ambos a la vez. La, pro- la prolongada relación amor-odio entre los potenciales constructores de los estados y de los piratas y bandidos ilustra esta división. Detrás de la piratería en el mar se actuaban en las ciudades-estado, escribe Fernand Braudel respecto al siglo XVI. Detrás del bandolerismo, esa piratería terrestre estaba la ayuda constante de los señores. De hecho, en tiempos de guerra, los dirigentes de estados plenamente constituidos a menudo se encargaban a corsarios o contrataban bandidos para que atacasen a sus enemigos, y animaban a sus tropas regulares a conseguir un botín. En el servicio real se esperaba que los soldados marineros que se proveyesen por sí mismos a costa de la población civil, requisando, violando y saqueando, cuando se desmovilizaban, continuaban con las mismas prácticas, aunque sin la protección real. Los buques desmovilizados se convertían en los barcos piratas, las tropas desmovilizadas en bandidos. Esto también funcionó de otro modo. La mejor manera para un rey de conseguir apoyo armado era recurrir al mundo de los proscritos. La conversión de Robin Hood en el arquero real puede que sea un mito, pero se trata de un mito que constata una práctica. Las diferencias entre la violencia legítimas e ilegítimas se hicieron patentes muy lentamente, proceso durante el cual las fuerzas armadas del Estado se convirtieron en algo relativamente cohesionado y permanente. Hasta ese momento, como apunta Braudel, las ciudades costeras y los señores feudales a menudo ofrecían protección o incluso apoyo a los filibusteros. Muchos grandes señores que no pretendían ser reyes además apoyaron con éxito el derecho a llevar a cabo levas de tropas y a mantener su propio ejército. Ningún rey podía ir a la guerra sin pedir a alguno de estos señores que acudiese a ayudarle con su ejército. Y al mismo tiempo, estos y su ejército eran rivales y oponentes de los reyes, es decir, los aliados potenciales de sus enemigos. Por esta razón, antes del siglo XVII, los regentes
de niños soberanos provocaron con frecuencia guerras civiles. Asimismo, el desarme se introdujo en la agenda de todos los aspirantes a los constructores de Estado. Los Tudor, por ejemplo, consiguieron este objetivo en gran parte de Inglaterra. La mayor victoria de los Tudor, escribe Lawrence Stone, fue la intención exitosa en última instancia de crear un monopolio de la corona sobre la violencia tanto pública como privada, un logro que alteró profundamente no solo la naturaleza política, sino que también la calidad de vida diaria. Supuso un cambio de las costumbres inglesas que solo puede ser comparado con una medida adoptada posteriormente en el siglo XIX, cuando el desarrollo de una fuerza de policía consolidó finalmente el monopolio y lo hizo eficaz en las ciudades más grandes y en los pueblos más pequeños. La desmilitarización de los grandes señores feudales llevada a cabo por los Tudor se realizó a través de cuatro estrategias complementarias: eliminar las bandas armadas de estos señores, arrastrar sus castillos, controlar su habitual recurso a la fuerza para solucionar disputas y dificultar la cooperación entre sus subordinados y arrendatarios. En las marcas de Inglaterra y Escocia, la tarea fue más delicada para los Percy y los Dagre, quienes mantuvieron ejércitos y castillos a lo largo de la frontera amenazando a la corona pero también sirviendo de tapón ante los invasores escoceses. Finalmente ellos también tendrían que ceder. En Francia, Richelieu comenzó el gran desarme de la década de 1620. Aconsejado por el cardenal Luis XVIII, destrozó sistemáticamente los castillos de los señores rebeldes, protestantes, católicos y combatió contra ellos sin descanso. Empezó a condenar los duelos, el portar de armas letales y el mantenimiento de ejércitos privados a final de esa década. Richelieu ya estaba declarado el monopolio de la fuerza como doctrina. Fue necesario otro siglo para que esta doctrina fuese efectiva. Nuevamente los conflictos de la Fronde tuvieron como protagonista a los ejércitos armados por los grandes. Únicamente la última de las regencias, la que sucedió de la muerte de Luis XIV, no condujo a las sublevaciones armadas. Para entonces, el principio de Richelieu se había convertido en una realidad. Asimismo, en el imperio que sucedió a la Guerra de los 30 años, solo los príncipes tenían el derecho a dictar levas de tropa y a poseer fortalezas. En todas partes, los castillos arrastrados, el elevado coste de artillería, la fascinación por la vida en la corte y la consiguiente domesticación de la nobleza tuvieron su parte de su culpa en esa transformación. Para finales del siglo XVIII, en la mayor parte de Europa, los monarcas controlaban las fuerzas militares permanentes y profesionales que rivalizaban con las de sus vecinos y extendían con mucho cualquier organización armada existente dentro de sus propios territorios. El monopolio estatal de la violencia a gran escala estaba pasando de la teoría a la realidad. La eliminación de los rivales locales supuso, sin embargo, un grave problema. Más allá de las pequeñas ciudades-estados, ningún monarca podía gobernar una población exclusivamente con sus fuerzas armadas. Del mismo modo que tampoco podía crear un grupo profesional lo suficientemente amplio y fuerte como para que llegase desde él hasta el ciudadano de a pie. Hasta fechas recientes, ningún gobierno europeo ha alcanzado el nivel de articulación administrativa vertical lograda por la China imperial, ni siquiera el Imperio romano. De un modo u otro, todos los gobiernos europeos posteriores a la Revolución Francesa se apoyaron de forma indirecta en magnates locales. Estos colaboraron con el gobierno sin convertirse en funcionarios en el sentido estricto de la palabra, y con cierto acceso a uso de la fuerza que ejercía el gobierno, y gozando de una amplia autonomía en la gestión con sus propios territorios, nobleza, junkers, jueces de paz, señores. Con todo, estos mismos magnates eran rivales potenciales, posibles aliados de una revuelta popular. Con el tiempo, los gobiernos europeos redujeron su dependencia a este apoyo indirecto a través de estrategias costosas aunque efectivas, extendiendo su burocracia a la comunidad local y fomentando la creación de fuerzas policiales subordinadas al gobierno.
y no a individuos, diferentes de las fuerzas empleadas en la guerra y por tanto menos útiles para ser utilizadas como instrumentos por sus rivales. Al mismo tiempo, sin embargo, los constructores del poder nacional llevaron a cabo una estrategia múltiple, eliminando, subyugando, dividiendo, conquistando, engatusando, comprando según lo requiriese la situación. La compra de las voluntades disidentes se concretó en exenciones de impuesto, creación de cargos honoríficos, establecimiento de privilegios ante el Tesoro Nacional y una gran variedad de otras estratagemas que hiciesen que el bienestar del magnate dependiera del mantenimiento de la estructura del poder existente. A largo plazo, todo esto se tradujo en una sólida pacificación y monopolización de los medios de coerción.